Octubre del año pasado. 12 años cargando el departamento de ciencias sobre la espalda, y cada vez que pedía un aumento me soltaban la misma basura. Enseñar es una vocación. Sí, claro. Vocación para mí, presupuesto para otros. Y entonces me entero de que el distrito aprobó $80,000 para un marcador digital nuevo en el campo de fútbol. 80,000. Para que un numerito brille bonito los viernes por la noche. Ahí se me terminó la fe. No de golpe, no con un grito, no con una escena. Se me murió por dentro, limpio, seco, como un fusible que aguanta demasiado y un día dice hasta aquí. Un poco antes. Me llamo Bryce. Tengo 36 años y hasta octubre del año pasado era profesor de ciencias en un instituto público mediano del Medio Oeste. Daba química avanzada, física avanzada y biología regular. También llevaba el club de robótica, entrenaba al equipo de decatlón académico y me ofrecía de voluntario para cada feria de ciencias, cada noche de tecnología, cada evento de preparación universitaria que apareciera en el calendario. 12 años seguidos. Entré con 24, recién salido del programa de credenciales, con una caja de material de laboratorio comprada de mi bolsillo y esa estupidez tan peligrosa que se llama entusiasmo. Yo te lo decía todos los domingos, hijo. Con esa cabeza podías ganar más en cualquier otro sitio. Sí, papá, lo recuerdo. Tú me mandabas ofertas de trabajo como quien tira salvavidas a un náufrago terco. Mi primer sueldo fue de 31,000 al año. En el Medio Oeste no es morirse de hambre, pero tampoco es vivir con dignidad. Los 3 primeros años compartí piso porque no me daba ni de broma para un apartamento de una sola habitación. Vivíamos en un dúplex junto a las vías del tren, y mi cuarto era tan ridículo que la cómoda tapaba media puerta del armario. Conducía un coche viejo hasta 2021. El aire acondicionado murió en 2018 y jamás pude permitirme arreglarlo, así que en agosto iba con las ventanillas bajadas, sudando como si el verano me odiara personalmente. Todos los días llevaba almuerzo en tupper, todos. Sobras de la noche anterior, un plátano y un palito de queso. Un adulto comiendo queso de niño. Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te dejabas la piel y luego venías a casa contando monedas. Y aún así sonreía. Mira qué artista del autoengaño. Pero me gustaba enseñar. De verdad me gustaba. Hay un instante que no se compra, no se finge, no se externaliza a un consultor con traje caro. Ese momento en que un alumno, después de semanas atascado, por fin entiende. Lo ves en la cara, una chispa, un clic. Y tú piensas, vale, por esto sigo aquí. Yo no esperaba hacerme rico. No soy tan de Lulú. Solo quería que me pagaran de forma justa por lo que realmente hacía. Y lo que hacía era bastante más de lo que figuraba en mi contrato. No porque los demás fueran vagos. Muchos eran buenos. Pero yo me metía semanas de más de 60 horas, llevaba 3 cursos pesados, 2 actividades extracurriculares y además rediseñé todo el currículo de ciencias para alinearlo con las nuevas normas estatales. Todo un verano. Gratis, 0 complemento. 0 gracias reales. Solo palmadas verbales y presupuesto fantasma. Cuarto año. La primera vez que pedí una subida fui con datos, no con lágrimas. Mis alumnos acababan de sacar las mejores notas del distrito por segundo año consecutivo. No del instituto, del distrito entero. Tenía chicos sacando máximas calificaciones cuando habían empezado el curso confundiendo estructura atómica con magia negra. Había un crío, West. Ni siquiera estaba matriculado oficialmente en química avanzada. Se sentó a escuchar por curiosidad un semestre y acabó sacando una nota brutal siendo apenas un segundo año. Eso no sale por accidente. Eso sale de horas, de método y de reventarte la garganta explicando lo mismo 20 veces hasta que entra. Yo vi esos números. Te escribí la carta de apoyo porque negar aquello era hacer trampas con los ojos abiertos. Exacto. No fui a mendigar. Fui con recibos, cronología y resultados. Vamos, lo que a otros les da alergia. Linda, mi jefa de departamento, me respaldó. 30 años enseñando. Colmillo viejo. Nada de humo. Mandó la carta junto con mi solicitud. La respuesta volvió rechazada. Ni rebajada ni aplazada. Rechazada. Y entonces me llamó el director de aquel momento, el doctor Whitfield. Entré en su despacho y ahí estaba él,
debajo de una foto enmarcada dándose la mano con un superintendente en una recaudación de golf. Ya me dirás tú si eso no era un meme enmarcado. Bryce, enseñar es una vocación, no una carrera impulsada por incentivos económicos. ¡Qué bonito! ¿Y esa foto de golf también era vocación o ya entraba en la categoría de postureo premium? Me lo dijo con cara de sacerdote repartiendo doctrina, como si pedir un sueldo justo me convirtiera en mercenario, como si querer pagar el alquiler sin ahogarte fuera codicia. Lo peor no fue la frase, fue el tono. Ese tonito de superioridad blanda, de pobrecito, aún no entiende la nobleza del sacrificio. Chaval, no me estabas dando una lección moral. Me estabas diciendo que mientras yo siguiera siendo útil y dócil, iba a comer sermón en vez de dinero. Y lo peor es que luego te soltaba ejemplos de otros chavales ganando más recién salidos de la universidad, y yo quedaba como el malo. No, tú no eras el malo. El malo era el sistema. Tú solo señalabas el cadáver. Aún así me lo tragué. Tenía 28, y pensé que quizá era un año complicado, que ya vendría otro mejor. Sí, claro. Esa fue la primera gran payasada que me conté a mí mismo. El año siguiente pedí otra vez. Mis alumnos seguían rompiéndola, yo seguía metiendo horas absurdas. El club de robótica apenas nacía y ya tiraba. Mis chavales venían después de clase a montar cosas con piezas prestadas, tornillos sueltos y paciencia criminal. Yo llegaba a casa oliendo a metal, rotulador seco y café viejo. Y volví a pedir. Misma respuesta con distinto lazo. Valoramos muchísimo tu dedicación, Bryce, pero el presupuesto no permite ajustes individuales fuera de la escala negociada. Traducción. Para exprimirte sí hay flexibilidad. Para pagarte, qué casualidad, todo es imposible. Séptimo año. Para entonces, el club de robótica ya no era un grupito de 6 críos quedándose después de clase por pura rareza bonita. Era un equipo de 22 alumnos que quedó tercero en la competición estatal, tercero en todo el estado. Chavales de escuela pública plantándole cara a academias privadas con 10 veces más fondos, máquinas relucientes, patrocinadores y padres con chequera olímpica. Nosotros íbamos con piezas recicladas, aluminio rescatado y puro odio a perder. Yo pagaba media tanda de materiales de mi bolsillo. Y la otra media la completábamos con chatarra de mi taller, servos, metal, herramientas, nada glamuroso pero funcionaba. Claro, los otros llevaban máquinas de lujo. Nosotros llevábamos cinta adhesiva, hambre y ganas de dejarles cara de tontos. Un alumno de ese equipo consiguió una beca completa para ingeniería en Georgia Tech. Me mandó una carta escrita a mano durante su primer año. La sigo guardando dentro del cajón del escritorio. Eso era lo que me mantenía en pie. No la administración, no sus palabritas. Los chavales. Siempre los chavales. Porque mientras arriba hablaban de misión, visión y comunidad, abajo éramos 4 locos construyendo futuro con presupuesto de chiste. Octavo año. Whitfield se jubiló y llegó la señora Hadley. Mitad sonrisa corporativa, mitad reunión eterna. Esa clase de persona que asiente con la cabeza mientras por dentro ya está mirando un correo imaginario. Nunca había dado clase, o desde luego no daba ni esa sensación. Todo en ella olía a manual de liderazgo hueco. Aún así, me dije que igual con dirección nueva venía una oportunidad nueva. Sí, otra vez yo, el imbécil optimista. Bryce, eres una piedra angular del programa de ciencias. Piedra angular, dice. Mula de carga con título bonito. Eso es lo que querías decir. Me lo dijo en la evaluación anual, sonriendo como si estuviera entregándome una medalla. Le di las gracias y le pregunté si esa famosa piedra angular podía recibir al menos un ajuste por coste de vida, porque mi salario llevaba años congelado de forma bastante indecente. Dijo que lo estudiaría. No estudió nada. Año 9, negado. Año 10, negado. Lo máximo que conseguí fue un estipendio de $200 por dirigir el club de robótica. Hice la cuenta contigo una vez. Eso ni rozaba lo que metías en horas. 200. Ni para fingir que respetan tu tiempo. Eso no es un complemento, eso es un insulto con número. Un día, en el almuerzo, hice la división en una servilleta mientras me comía pasta recalentada.
Salía algo tan ridículo por hora que daba risa. O ganas de prenderle fuego a la servilleta. Los chicos construían robots con piezas usadas. Yo ponía dinero, tiempo y fines de semana. Y la institución, tan agradecida a ella, me tiraba $200 como quien lanza una galleta al perro fiel. Y luego se colgaban la medalla en redes como si hubieran financiado la hazaña. Eso sí se les daba de lujo. Subir fotos ajenas con sonrisa de tiburón. Año 11. Ahí fue cuando las grietas dejaron de ser grietas y empezaron a parecer un socavón. El equipo de decatlón académico que yo entrenaba ganó regionales por primera vez en la historia del instituto. Primera vez. Salimos en el periódico local, en la web del centro, en redes en todas partes. Hadley apareció en la foto conmigo y le dijo al reportero que yo era el corazón y el alma de la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del instituto. Corazón y alma. Ya. La semana siguiente presenté una solicitud formal y escrita para revisar mi salario. Metí 12 años de datos de resultados, el historial de competiciones de robótica, los resultados del decatlón, testimonios de alumnos, cartas de apoyo de 3 profesores y una hoja comparando mi sueldo con la media del distrito y del estado para gente con mi experiencia y mis credenciales. Estaba cobrando unos 11,000 menos que la media del distrito y casi 15,000 menos que la del estado. No era una sensación, era una radiografía. Y lo mejor fue la velocidad con la que lo ignoraron. El dossier volvió tan limpio que daba vergüenza. Ni una esquina doblada. Ahí lo tienes. Receipts puros. Les puse la verdad en bandeja y les dio urticaria. Hadley me llamó a su despacho. El aire olía a café viejo, tóner caliente y diplomacia falsa. Mi paquete estaba sobre la mesa exactamente igual que como lo entregué. Sin notas, sin marcas, sin nada. Eso te dice mucho. A veces el desprecio no grita. A veces solo deja el papel intacto. Empezó con la voz suave. Esa voz de, quiero parecer razonable mientras te clavo el cuchillo. Aprecio tu dedicación, Bryce, pero la estructura salarial la fija la negociación colectiva. No puedo hacer excepciones individuales. Claro. Para ponerme en la foto sí eras flexible. Para pagarme, de repente te encadenas al reglamento. ¡Qué casualidad! Le pregunté por un cargo formal, coordinación curricular, jefatura de departamento, cualquier cosa que reconociera de alguna forma el trabajo real que ya estaba haciendo. Y entonces me soltó la frase que aún hoy me deja mal sabor en la boca. La recompensa está en el trabajo mismo. Así, sin rubor. Como si me hubiera dicho algo profundo y no una de las frases más ratas que he oído en toda mi vida. Si de verdad amas la enseñanza, no deberías medirlo todo en dólares. Anda ya. Yo no mido vocación en dólares. El casero sí. El supermercado también. Y la gasolinera ni te cuento. Estás reduciendo una misión educativa a una transacción personal. No, señora. Usted está envolviendo explotación en papel de regalo y llamándolo misión. No monté espectáculo. No le regalé esa escena. Asentí, me levanté y me fui. Pero salí distinto. Ya no estaba frustrado, estaba despierto. Esa es la diferencia. La frustración aún espera justicia. El despertar entiende el patrón. 6 meses después, septiembre. Estaba en la oficina principal recogiendo unos formularios, fluorescentes zumbando arriba, el mostrador con arañazos viejos, una impresora escupiendo hojas como si también estuviera harta. No estaba espiando, ellas hablaban a volumen normal. 2 asistentes comentaron que la junta escolar acababa de aprobar la compra de un nuevo marcador digital para el campo de fútbol. Pregunté cuánto. Una me miró y me soltó la cifra como quien te dice la hora. $80,000. El fútbol da visibilidad al centro. Hay inversiones que benefician a toda la comunidad. Sí, claro. Y los vasos de laboratorio de la era Clinton deben de aportar un encanto histórico de lujo. 80,000. Para un marcador. En un centro donde el laboratorio de ciencias parecía una cápsula del tiempo. Vasos viejos, material remendado, rotuladores de pizarra pagados por mí, reactivos que estirábamos como si fueran oro líquido. El club de robótica montando piezas con donaciones. Yo reutilizando todo lo reutilizable. Y aún así, cada año, cuando pedía una revisión salarial,
Aparecía el fantasma del presupuesto con su sábana blanca y su «Uy, no se puede». Presupuesto, decían, ya, para el campo siempre aparecía la billetera, para ciencias, humo. Exacto. Ahí se cayó el teatro. No faltaba dinero. ¿Faltaban ganas de gastarlo en gente que no salía en las gradas? A mí me dices que no hay dinero y luego me enseñas 80,000 en un marcador. Eso ya no es mala gestión. Eso es tomarte por idiota. Eso mismo. Y yo llevaba años colaborando con la farsa como un campeón. Ese día te vi la cara al llegar a casa. Ya no estabas cansado. Estabas frío. Frío, sí. Porque cuando por fin ves el truco, se te va la pena y te entra el cálculo. Ese fue el momento exacto. No cuando me negaron la primera subida, no cuando me soltaron lo de la vocación, no cuando me dieron 200 miserables por levantar un club entero. Fue ahí, en ese mostrador, con el zumbido de los fluorescentes y el olor a papel muerto, cuando entendí que no me estaban infravalorando por error. Me estaban usando a propósito. Yo era el profesor útil, el que resolvía, el que hacía de 3 personas, el que aceptaba elogios huecos como pago emocional, el que mantenía resultados suficientes para que ellos se hicieran fotos y hablaran de excelencia. Y mientras yo sostenía media estructura con cinta adhesiva, fines de semana y pura terquedad, ellos soltaban $80,000 para que el marcador del fútbol brillara más fuerte que la dignidad de su propio profesorado. Estás exagerando. No todo gira alrededor de ti, Bryce. No, mujer. Justo ese es el problema. Todo giraba alrededor del espectáculo, no del trabajo real. Ahí dejé de pedir respeto. Empecé a hacer inventario. Horas, logros, nombres, favores, mentiras. ¿Cuánto había dado? ¿Cuánto me habían sacado? Y sobre todo, ¿cuánto iba a costarles que yo dejara de ser el tonto útil de siempre? Porque hasta ese día yo era el profesor ejemplar. Después de ese día, empecé a convertirme en un problema. Esa misma noche, después de enterarse de los $80,000 del marcador, Llegué a casa, dejé las llaves en la mesa y no encendí ni la tele. Me hundí en el sofá y me quedé mirando la pared como si me debiera una explicación. Dice el vino, me apoyó la cabeza en la pierna, y yo me puse a rascarle las orejas mientras hacía cuentas en silencio. 12 años, 5 solicitudes de aumento, 5 negativas. Si comparaba lo que cobré con la media estatal durante todo ese tiempo, me habían dejado corto por algo así como $120,000. 120,000. Y aún así, de alguna manera mágica, había aparecido dinero de sobra para un marcador que enseñaba numeritos a granel los viernes por la noche. 120,000. Y luego te dicen que pidas paciencia. Vaya chiste malo. Sí, papá. Paciencia para mí, cartera abierta para el circo. Y mientras hacía esas cuentas, me volvió a la cabeza una escena tan cutre que me dio hasta risa. 14 meses antes, le pedí a Hadley $300 para cambiar la campana extractora del laboratorio de química. El ventilador llevaba meses rechinando como si estuviera triturando huesos. Los de primero pegaban cada salto que parecía casa del terror. La respuesta, que mandara una solicitud de mantenimiento que se priorizaría. 14 meses después la maldita campana seguía sonando igual. Pero oye, el marcador nuevo sí voló. ¡Qué eficiencia tan selectiva! Ya te dije que los procesos de instalaciones tienen prioridades más amplias que un solo aula. Claro, el ventilador asesino podía esperar. La pantallita para que el estadio haga O y A no. De Lulú administrativo nivel leyenda. No odio el fútbol, ni a los chicos que juegan, ni a los entrenadores, ni a la gente que va a ver los partidos con chocolate caliente y bufanda. No va de deporte contra estudios, y cualquiera que intente vender esa película está haciendo trampa barata. Va de una cosa mucho más fea. Pasarte 12 años repitiéndole a un profesional que no hay dinero mientras apruebas $80,000 para una pantalla. Eso ya no es presupuesto, eso es mensaje. Y el mensaje era clarísimo. Tu trabajo sostiene el edificio, sí, pero el espectáculo vende mejor. Estás siendo demasiado emocional, Bryce. Las decisiones del distrito se toman con una visión global. Visión global, dice. Sí, claro. Un montón de palabras largas para esconder una estupidez con luces. esa misma noche, más tarde, Abrí el portátil y cargué mi currículum.
Cuando lo vi, casi me dio vergüenza ajena. Seguía diciendo recién graduado en el resumen. Recién graduado. 12 años sin tocarlo. 12 años de resultados, proyectos, alumnos, victorias, fines de semana regalados y material comprado de mi bolsillo, y nada de eso estaba ahí. No porque no existiera, sino porque nunca pensé que me hiciera falta ponerlo por escrito. Yo era uno de esos idiotas funcionales que creen que si trabajas bien, alguien se dará cuenta tarde o temprano. Resulta que sí se daban cuenta, solo que les salía más rentable hacerse los ciegos. Eso es lo peor. No era que no vieran tu valor, era que ya se habían acostumbrado a quedárselo gratis. Exacto. No era despiste. Era negocio. Me pasé el fin de semana entero reescribiéndolo. Cada récord en los exámenes avanzados, cada resultado en competiciones, cada proyecto curricular, cada actividad extracurricular que levanté cuando nadie más quería cargar con ella. Al final tenía 3 páginas. Ya sé que es demasiado para un currículum. Me daba lo mismo. No lo estaba escribiendo para parecer elegante, lo estaba escribiendo para no volverme loco. Necesitaba ver con mis propios ojos que no estaba pidiendo la luna, solo estaba pidiendo dejar de hacer de mártir con contrato barato. 3 páginas no eran demasiado, eran 12 años comprimidos. Lo raro habría sido meter todo eso en una hojita triste. Tal cual. Lo que sobraba no eran páginas, sobraba explotación. El lunes siguiente. El lunes empecé a mandar solicitudes a colegios privados. No dije nada en el instituto. Ni una palabra. Ni siquiera a Linda, y en ella confiaba de verdad. Pero no quería que el rumor subiera por las escaleras y llegara a administración antes de que yo tuviera una salida real. Mandé 7 solicitudes en unas 3 semanas. 7. Y por las noches, después de corregir exámenes y preparar clases, me sentaba en la cocina a reescribir cartas de presentación mientras Diesel roncaba debajo de la silla y el fluorescente de la encimera zumbaba como si también estuviera harto de todo. Y bien hiciste en callártelo. Si arriba se enteraban antes de tiempo, te habrían montado otra ronda de humo corporativo. Sí, primero te niegan 5 veces y luego, cuando te vas, te venden familia. Anda ya. Las respuestas llegaron rápido, demasiado rápido para lo que yo estaba acostumbrado. En menos de 2 semanas tenía 3 llamadas, 2 de colegios privados de la zona y una de una charter a 45 minutos. Fui a las 3 entrevistas y fui honesto. No solté toda la bilis, pero tampoco mentí. Dije que llevaba años pidiendo una compensación justa, que la respuesta siempre era no, y que me cansé de esperar dignidad en cuotas. La reacción, la misma en todos, ese asentimiento lento, esa mirada de sí, otra vez la misma historia. En la charter, el jefe de departamento hasta se rió y soltó que recibían al menos 2 profesores al año contando exactamente el mismo cuento. Distinto marcador, mismo final. Eso ya te dice todo. Cuando el mismo patrón se repite tanto, no es mala suerte, es sistema. Bingo. No era mi drama personal. Era una franquicia de abuso con logo institucional. La entrevista clave. El sitio que más me interesó se llamaba Ridgeview Academy, un centro más pequeño, unos 400 alumnos, pero con un ala de ciencias y tecnología financiada de verdad. Y cuando digo financiada de verdad, digo material de laboratorio de esta década, no reliquias peleando por sobrevivir. Tenían un programa de robótica con presupuesto real. Durante la visita vi una impresora 3 dimensiones en un aula, ahí, puesta como si fuera un objeto normal y corriente. Me dieron ganas de soltar una carcajada. Yo llevaba 3 años escribiendo solicitudes de subvención para conseguir una en mi instituto. 3 años. Siempre la misma respuesta. No entra en el presupuesto. No puedes comparar una escuela pública con una privada como si fueran el mismo tablero. Sí puedo. En una me dijeron no hay. En la otra vi sí hay. Fin del misterio. El payaso era otro. Ridgeview me ofreció dar química avanzada y ciencias ambientales avanzadas, además de coordinar su programa de enriquecimiento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El sueldo eran $20,000 más de lo que yo estaba cobrando. 20,000, más un fondo real para desarrollo profesional, más presupuesto para las actividades que yo dirigiera. Pero no fue solo el dinero, fue la forma en que me miraron.
El director me estrechó la mano y me dijo, llevamos tiempo buscando a alguien exactamente como tú. Y aquella frase, tan simple, me pegó raro, porque en 12 años nadie de mi instituto me había hecho sentir buscado. Útil, sí, necesario, a ratos, reemplazable siempre, pero buscado, no. Eso te rompió por dentro más que la oferta, ¿verdad? Sí, porque cuando te tratan bien, de repente entiendes lo mal que te trataban antes, y duele. Esa tarde, paseando al perro, No acepté al instante. Casi, pero no. Me fui a casa, le puse la correa a Diesel y me lo llevé a dar una vuelta al barrio. Hacía ese frío tonto de octubre que se cuela por las mangas. Caminé viendo las casas, oyendo el roce de la correa, el golpecito de las uñas del perro en la acera, y me puse a recordar tonterías. La fuente del segundo piso que daba agua helada, la del gimnasio que sabía a piscina, el pestillo del baño del tercer piso que había que mover 2 veces para que cerrara, las baldosas rajadas cerca del laboratorio, el olor de los pasillos después de una mañana de lluvia. 12 años dejan huella aunque el lugar no te merezca. Y ahí entendí algo muy feo. Yo no estaba enamorado de la institución, estaba atrapado en la costumbre. Eso pasa siempre. Uno no echa de menos la cárcel, echa de menos saberse el camino de memoria. Uf, esa te quedó fina, cabrón. Entonces pensé en Caleb y en su nota de agradecimiento. Pensé en los chicos de robótica. Pensé en cada mañana entrando al edificio con ganas de enseñar y en cada tarde saliendo con la sensación de que arriba les daría exactamente igual si mañana no volvía. Pensé en Hadley llamándome piedra angular mientras me pagaba como a un temporal. Y pensé en ese marcador nuevo, reluciente, plantado en el campo como un monumento obsceno al desprecio. Cuando regresé a casa, ya estaba decidido. mediados de octubre, Presenté mi renuncia con 2 semanas de preaviso. Sí, ya sé. Habrá gente diciendo que irse a mitad de semestre no queda bonito, que hay alumnos, que hay responsabilidad, que hay lealtad. Vale, yo también sé hablar ese idioma. El problema es que yo ya había puesto 12 años de lealtad sobre la mesa, y la respuesta fueron $200 de estipendio y discursos de yogur desnatados sobre la vocación. Mi contrato tenía una cláusula de salida estándar y la seguía al pie de la letra. No iba a sacrificar otro semestre esperando el momento ideal para irme cuando ellos jamás esperaron el momento ideal para negarme un aumento. El mismo día que entregué la carta, Hadley me llamó a su despacho. Francamente, Bryce, esto me decepciona. No esperaba una decisión tan poco comprometida por tu parte. Ah, mira, resulta que explotarme sí era compromiso. Irme con dignidad ya es traición. ¡Qué plot twist tan cutre! Entré y la vi confusa, no enfadada, como una computadora recibiendo un dato que no estaba en su programación. Me preguntó por qué me iba. Se lo expliqué con calma, sin teatro, sin subir la voz. Llevaba años pidiendo una compensación justa. Llevaba años oyendo que no. Había encontrado un lugar que valoraba mi trabajo de forma adecuada. Y sí, mencioné el marcador. Solo dije que cuando un distrito encuentra 80,000 para una pantalla, pero no encuentra 5,000 para subirle el sueldo a su profesor con mejores resultados, el mensaje queda muy claro. Estás reduciendo una decisión compleja a una pataleta personal. No, tú estás maquillando una humillación obvia con vocabulario de despacho. Eso sí que es pataleta premium. Si de verdad hubieras estado aquí por los alumnos, no te irías así. ¡Qué truco más viejo! Strauman de manual. Yo me voy precisamente porque ustedes llevan años aprovechándose de que sí estuve aquí por los alumnos. Lamento que lo sientas así. No lo siento así. Pasó así. Uf. Sí. Silencio, que esa cayó con hueso. Eso fue todo. 4 palabras y un final. No lo siento así. Pasó así. Ni grité, ni golpeé la mesa, ni hice la escena que seguramente ella esperaba para poder llamarme emocional e invalidarlo todo. Solo le dejé un hecho encima del escritorio y salí. Ahí entendí otra cosa. La gente como Hadley sabe gestionar lágrimas, súplicas, rabia. Lo que no sabe gestionar son hechos limpios. Los hechos les arrancan la careta sin ensuciarse las manos. Siempre dramatizas tus aportes, Bryce. La escuela seguirá adelante. Sí, sí. Seguirá adelante.
Eso lo dicen todos antes de darse el golpe contra la pared. Ese mismo día, al mediodía, El rumor se extendió por el edificio a una velocidad casi cómica. Para la hora de comer, media escuela ya sabía que me iba. Los profesores se partieron en dos grupos. Unos lo entendieron enseguida y algunos incluso me confesaron en voz baja que desearían tener el valor de hacer lo mismo. Un par me frenaron en el pasillo no por cotillas, sino para preguntarme a dónde iba, porque querían saber si allí también estaban contratando. Y luego estaban los leales de museo, los que llevan tanto tiempo tragando que ya confunden resignación con virtud. La lealtad institucional importa, Bryce. Abandonar a mitad de curso dice mucho de tu carácter. Y negarme 5 veces una subida después de 12 años, ¿eso qué dice del tuyo? A ver, ilumíname. Además, qué gracia lo de la lealtad. Cuando uno de los buenos se va, de repente se acuerdan de esa palabra. Mientras está allí reventándose, ni agua. Fact check por parte de papá. Aplausos. Una profesora veterana, 25 años en el centro, me dijo que estaba cometiendo un error y que terminaría arrepintiéndome. Yo le respondí que esperaba sinceramente que tuviera razón, y no porque dudara, sino porque discutir con alguien que lleva media vida defendiendo su propia jaula es perder tiempo. También hubo algo inesperado. Uno de los entrenadores de fútbol vino a hablar conmigo en el aparcamiento. Me dijo que, por si servía de algo, nadie del equipo técnico había pedido el marcador, que eso había sido 100% cosa de administración, y añadió que el marcador antiguo funcionaba perfectamente y que la mayoría de entrenadores opinaban que ese dinero tendría que haber ido a reparaciones. Toma ya, hasta los del fútbol les desmontaron la coartada. Receipts en zapatillas deportivas. Literal. Ni siquiera el bando que usaron de excusa pidió el juguetito. ¡Qué jeta! la parte más dura, la despedida con los alumnos. Lo peor no fue entregar la carta. Lo peor fueron los chicos. Cuando se lo conté a mi clase de química avanzada, se hizo ese silencio raro que pesa más que cualquier grito. Una alumna, Jolene, probablemente la más brillante que he tenido jamás, me miró y me dijo: ¿Habla en serio, señor Bryce? Y tardé un segundo en contestar. Solo uno. Pero dentro de ese segundo se me vino encima todo. Les dije la verdad sin darles el barro completo. Les dije que me había salido una oportunidad que no podía dejar pasar. Les dije que estaban preparados, que eran los alumnos más sólidos del distrito. Y eso era cierto. Pero no les dije que me dolía dejarlos en manos de una administración que llevaba años jugando al Tetris con sus prioridades. Ahí se te quebró la voz, lo sé. Un poquito. Lo justo. No les iba a dejar mi ruina emocional como recuerdo final. Los de robótica se lo tomaron todavía peor. El último día se quedaron después de clase y me dieron una tarjeta firmada por todos. Uno había dibujado un robot en la portada con un cartelito que decía que me iban a echar de menos. Otro escribió: «Gracias por creer que podíamos construir cosas que de verdad funcionaran». Esa frase me atravesó limpio, porque eso era exactamente lo que llevábamos años haciendo. Construir cosas que sí funcionaban en un edificio que cada vez funcionaba menos. Ellos sí entendían lo que valías. Nunca hizo falta venderles humo. Sí, los únicos que no necesitaban 3 informes, 4 reuniones y una pantalla gigante para enterarse eran los chicos. El último día, al anochecer, Lo último que hice antes de marcharme fue vaciar el aula. Tardé unas 2 horas, 12 años de pósteres, cajas, material comprado de mi bolsillo, tazas ridículas de regalo, carpetas, herramientas, modelos, apuntes viejos y pequeñas pruebas de una vida entera metida entre 4 paredes. Arranqué pósteres de la pared y el papel hizo ese sonido seco de las cosas que ya no van a volver a colocarse ahí. Llené 4 cajas, las fui llevando al coche mientras el aparcamiento se vaciaba y la tarde se volvía azul oscuro. Serían las 5:30. Me senté al volante, miré el edificio un minuto y no sentí alivio. Todavía no. Sentí silencio, un silencio enorme. Luego arranqué y me fui. Y ahí pensaste que se había acabado, ¿no? Sí, pensé, listo, ya está. Qué inocente era todavía, madre mía. 3 meses después, Resulta que no se había acabado nada, porque después de que me fui, no encontraron sustituto. No durante 2 semanas.
No durante un mes, durante 3 meses enteros. Mis clases de química avanzada y física avanzada quedaron cubiertas por una rotación de sustitutos que, con todo el respeto del mundo, hacían lo que podían, pero no estaban preparados para enseñar ciencias de nivel universitario. El sustituto de física avanzada era un profesor jubilado de educación física. No estoy inventando nada. El primer día les dijo a los alumnos que él no era precisamente un hombre de ciencias, pero que ya lo resolverían juntos. Muy inspirador si vas a organizar una excursión. Bastante terrorífico si tienes 17 años y te estás jugando un examen avanzado en mayo. Hicimos todo lo posible con los recursos disponibles. Todo lo posible. ¡Qué frase tan cómoda! Cuando yo pedía 5,000, imposible. Cuando me voy hice un de media estructura, de repente toca improvisar con lo que haya. Circo de saldo. El club de robótica murió. Nadie quiso asumirlo. Los chicos intentaron seguir reuniéndose por su cuenta unas semanas, pero sin asesor docente la escuela no les dejó usar ni el espacio ni el equipo. Así que se acabó. 22 alumnos con las manos vacías. El equipo de decatlón académico arrastró la temporada con un profesor sustituto del departamento de lengua. Buena persona seguro. Pero si le preguntabas la diferencia entre una reacción endotérmica y una exotérmica, probablemente te respondía con cara de sudoku. No llegaron ni a clasificarse para regionales. O sea, según ellos eras reemplazable, pero en cuanto te fuiste se les descosió medio edificio. Mira tú qué raro. Rashomon perfecto. Si yo era tan común, ¿por qué se les murió todo en cuanto cerré la puerta? Ninguna institución debe depender tanto de una sola persona. Eso ya demuestra que tú tampoco supiste construir continuidad. Ah, mira, projection con corbata. El sistema falla y la culpa es mía por no clonarme. Maravilloso. Mis alumnos hicieron los exámenes avanzados en mayo. Los resultados llegaron en verano. No voy a dar números exactos porque no pienso usar a esos chicos como munición para mi argumento. No fue culpa suya, pero la tasa de aprobados cayó más del 40%. Más del 40%. Pasaron de estar por encima de la media del distrito a quedar por debajo en un solo año. Un solo año. Y no porque los chicos se volvieran más tontos, no porque el programa se hubiera vuelto imposible, sino porque la escuela no pudo encontrar a una persona cualificada para sustituirme durante 3 meses. Ahí fue cuando los padres empezaron a arder de verdad. Normal, porque una cosa es maltratar a un profesor, otra muy distinta es jugar con el futuro de sus hijos. Ahí ya no hay discurso que te salve. Exacto. Hasta ahí era vocación, compromiso, comunidad. En cuanto bajaron las notas, llegaron los correos con cuchillo. Primero, correos. Luego, llamadas. La primera ola fueron correos a la junta escolar. Padres preguntando qué demonios había pasado, por qué se habían hundido los resultados, por qué había desaparecido el club de robótica, por qué el decatlón académico había pasado de ganar regionales a ni siquiera clasificarse. Y lo más ridículo es que todos ya conocían la respuesta. No hacía falta Sherlock Holmes. No era una tragedia meteorológica ni una coincidencia absurda. Era una suma. Habían tratado como prescindible al hombre que sostenía una parte enorme del programa. Y cuando ese hombre se fue, el decorado se cayó. Y encima intentaron fingir sorpresa. Chst. Actuación flojísima. Si yo fuera jurado, les daba 0 por interpretación. Sí, hecho total. Oh no, ¿quién podía prever esto? Pues cualquiera con 2 neuronas y una hoja de cálculo, linda. Y ahí fue cuando entendí que el marcador les iba a salir mucho más caro de lo que jamás imaginaron. Porque al final no compraron una pantalla. Compraron un mensaje, uno muy claro, que la imagen importaba más que el trabajo real, que el brillo importaba más que la sustancia, que un profesor podía irse sangrando por dentro y a nadie le importaría. Hasta que los números, esos numeritos que tanto les gustaba ver en pantallas, empezaron a volverse contra ellos. Ahí sí, ahí por fin empezaron a mirar. Enero, después del derrumbe de notas y del escándalo en la prensa local. Cuando la historia salió en las noticias, el distrito ya no pudo esconderse detrás de correos elegantes y frases huecas. Primero fueron los padres furiosos, luego la petición, luego la tele, luego la reunión pública y después, claro, la llamada.
Ahí fue cuando entendí que ya no estaban intentando arreglar una injusticia, estaban intentando contener una humillación. La junta escolar hizo lo de siempre, sacar la carta mágica del comité. Sí, un comité. Cuando no saben arreglar algo, lo meten en una carpeta, le ponen un nombre larguísimo y rezan para que el fuego se enfríe solo. El correo decía que iban a evaluar el impacto de las recientes transiciones de personal en los resultados estudiantiles. Lo leí en una captura que me mandó una compañera, y los dos tuvimos la misma reacción. Ese suspiro largo que sale cuando ya conoces de memoria el olor del humo administrativo. Yo vi ese correo. Ni una palabra de responsabilidad, ni una. Pura colonia corporativa para tapar el cadáver. Transiciones de personal, dicen. Sí, claro. Se les fue el pilar del programa y ahora le cambian el nombre para que no huela tan mal. Después vino la petición. Un grupo de padres montó una campaña en línea exigiendo una revisión completa del gasto, de las prioridades y de la compensación docente. La última vez que me lo contaron, iba por más de 600 firmas. Para un distrito de ese tamaño, eso no es ruido. Eso es un pisotón en el pecho. Es más gente de la que iba al partido de bienvenida. Y eso ya tenía algo de justicia poética, porque el famoso marcador de 80,000 por fin estaba movilizando a más personas. Solo que no para celebrar, sino para preguntar quién demonios había tenido esa brillante idea. Mira qué curioso. Para defender a un profesor, apareció más gente que para aplaudir ese juguete caro del campo. El marcador al final sí sirvió para algo, dejar clarísimo quién tenía neuronas y quién tenía presupuesto. Pocos días después, Entonces entró la cadena local. No sé quién avisó al reportero, pero alguien lo hizo, y bendita sea esa persona. Sacaron una pieza entera sobre cómo el mejor profesor de ciencias del distrito se había marchado tras años de negativas salariales y cómo la escuela se estaba deshaciendo por las costuras. Entrevistaron a padres, a alumnos, y luego vino la parte tan perfecta que parecía escrita por un guionista con mala leche. La reportera se plantó delante del campo de fútbol con el marcador nuevo encendido detrás, brillante, gigante, ridículo, mientras hablaba de cómo el centro no había podido retener a su mejor docente. Una madre soltó delante de la cámara que sí encontraron 80,000 para una pantalla, pero no dinero para conservar al mejor profesor del edificio. Ese clip corrió tanto por la zona que un amigo mío, 2 estados más allá, y me escribió para preguntarme si yo era el del marcador. Te juro que no puedes diseñar una ironía así sin que alguien te diga que es demasiado obvia. La realidad, en cambio, no tiene pudor. Esa imagen fue una ejecución pública, el marcador brillando detrás como si él solito dijera, sí, fui una estupidez carísima. Total. No era un reportaje. Era receipts con luces LED y sonido estéreo. Lo más grotesco era eso. Me pasé 12 años oyendo que tenía que trabajar por amor al oficio, como si el alquiler aceptara vocación en lugar de dinero, y al final el símbolo del ridículo quedó plantado en mitad del campo, resplandeciente, impecable, como un monumento a la gestión más torpe posible. Cada vez que lo imagino me sale esa risa seca, fea, la de cuando el circo ya ni siquiera necesita payasos porque el decorado se humilla solo. Los medios convierten temas complejos en caricaturas, Bryce. No es serio juzgar una política educativa por una sola imagen. No era complejo, era cutre, y la imagen solo tuvo la mala educación de no mentir. la reunión pública de la Junta, ya con todo ardiendo. Yo no fui. Para entonces ya estaba instalado en Ridgeview, con otro horario, otro trayecto y otra clase de cansancio. Pero 3 personas distintas me escribieron después y las 3 coincidieron en lo mismo. Aquello había sido una locura. No estaban los 4 asistentes de siempre. La sala se llenó. Padres de pie en las paredes, papeles en la mano, preguntas preparadas. Gente que no vino a escuchar excusas, vino a cobrar respuestas. Preguntaron por la retención de docentes, por la competitividad salarial, por las prioridades de gasto. ¿Por qué el distrito encontraba dinero para pantallas, pero no para conservar a la gente que sostenía los programas académicos? Un padre, según me contaron, se levantó y leyó mi carta de renuncia en voz alta. Ni siquiera sabía que tuvieran una copia. Hadley estaba ahí, y por lo que oí, Ote pasó casi toda la reunión clavada en la silla con esa sonrisa tensa de oficina que solo sirve hasta que alguien hace una pregunta real.
Cada vez que se ponía feo, le pasaba la pelota al superintendente. Leer tu renuncia en público, eso ya no era queja, era sacarles el esqueleto del armario y ponerle micrófono. Sí. Public appeal, bien metido. Si iban a lavarlo todo con burocracia, alguien decidió tirarles barro en directo. El superintendente soltó la frase de manual, claro, que el distrito valora a todos sus profesores y está comprometido con una compensación competitiva. Esa clase de oración que suena muy profesional hasta que la cruzas con una nómina, 5 negativas y un marcador de $80,000. Entonces se convierte en lo que realmente era, espuma, nada más. En una reunión así hay que responder con responsabilidad institucional, no con frases impulsivas para contentar a la galería. Sí. Responsabilidad institucional. Qué bonito suena cuando lo usas para no decir la liamos y ahora nos llueven preguntas. Una semana después de la reunión, Me llamó Gerald, el presidente de la junta. En 12 años creo que lo vi 2 veces y una de ellas ni siquiera estoy seguro de que supiera mi nombre. Fue muy cortés, de esa cortesía cuidadísima que usan cuando ya no están llamando para hablar contigo, sino para apagar una fuga. Dio un rodeo corto, lo justo para parecer formal, y enseguida soltó que la junta quería discutir la posibilidad de mi regreso. Hubo una pausa. Luego vino el número, $15,000 más de sueldo. Un cargo formal como jefe de departamento, más presupuesto para robótica y decatlón académico. 15,000. Después de 12 años diciendo que no había dinero, después de que me fuera, después de que se hundieran los resultados, después de que robótica muriera, después de salir en las noticias, ahí sí apareció el dinero. ¡Qué milagro tan conveniente! Mientras estabas allí, pobreza evangélica. En cuanto se vieron haciendo el ridículo en cámara, de repente llovieron ofertas, títulos y sonrisas. 15,000 no era una oferta, era control de daños con corbata. Le agradecí la llamada de verdad. No hice numerito. Le dije que apreciaba que la junta reconociera por fin el problema y quisiera moverse. Y luego le dije que iba a rechazar la oferta. Se quedó callado un rato largo, ese silencio de quien esperaba que el número funcionara y está rehaciendo la estrategia sobre la marcha. Después me preguntó si existía alguna cifra que pudiera hacerme cambiar de opinión. Una pregunta lógica. Todo profesional serio tiene un precio al que reconsidera. ¡Qué ternura! Strauman de saldo. No era una subasta. Era 12 años tarde. Le dije que ya no iba del número. No solo, al menos. Le expliqué que en Ridgeview ya ganaba 20,000 más de lo que había cobrado en su escuela, con recursos reales y un equipo que me trataba como profesional, no como voluntario disfrazado de docente. También le dije algo que quería que se llevara puesto, que esperaba de verdad que la junta usara aquello para invertir en los profesores que aún seguían allí, porque había gente muy buena dentro de ese edificio y no merecían la misma historia que yo. Gerald me agradeció el tono, dijo que entendía. Me deseó suerte, y colgamos. Eso fue limpio. Pudo ser una venganza, y lo convertiste en una autopsia. No querían arreglar nada, querían apagar cámaras, y yo no estaba para hacerles de extintor humano. esa misma tarde, frente al portátil, Después de colgar le escribí a Gerald un correo breve, formal muy correcto, rechazando oficialmente la oferta. Lo leí 3 veces antes de enviarlo. No porque dudara, sino porque quería asegurarme de que no sonara amargado ni altivo. No estaba intentando restregar nada, solo cerrar la puerta con claridad. Cuando pulsé enviar me quedé mirando la pantalla un rato, y sí, voy a ser sincero, hubo una parte pequeña de mí que sintió un tirón. 12 años son mucho tiempo. Esos pasillos, esas aulas, el laboratorio de robótica con olor a estaño caliente y goma quemada. El sonido de alumnos discutiendo si algo era ácido o base como si se fueran a jugar el alma en ello. Sí, eché de menos partes de todo eso. Lo que no eché de menos fue mendigar respeto. No eché de menos comprar mis propios materiales. No eché de menos ver a administradores aprobar compras de 5 cifras para deportes mientras me decían que ciencias tenía el presupuesto congelado. Y desde luego no eché de menos la sonrisa hueca de Hadley, ni sus no respuestas envueltas en modales. Una cosa es extrañar lo vivo, otra, muy distinta, extrañar la humillación. Y tú eso
lo tienes clarísimo. Exacto. Yo no echaba de menos el abuso. Echaba de menos a los chavales y el ruido de construir algo que importaba. 5 meses después, ya instalado en Ridgeview. Ridgeview no es perfecto. Tampoco voy a vender humo. El trayecto es algo más largo. El aparcamiento es absurdamente pequeño para la cantidad de gente que entra a primera hora. Y uno de los otros profesores de ciencias tiene la costumbre criminal de calentar pescado en el microondas de la sala de profesores, que si has vivido eso, sabes que debería estar tipificado en algún código penal. Pero el trabajo está bien de verdad. Mis alumnos avanzados están enchufados. Tengo el material que necesito para enseñar como corresponde. Puse en marcha un programa de robótica y esta vez el centro me dio un presupuesto real. De verdad real. No $200 y una palmadita condescendiente. Ya hay 15 chicos apuntados. Nate me está ayudando otra vez a conseguir piezas. Es solo que ahora ya no estoy cubriendo media factura con mi bolsillo para tapar la dejadez ajena. Esa es la mejor parte. Ahora consigo piezas porque suman al proyecto, no porque haya que remendar la tacañería de otros con alambre y buena voluntad. Mismo trabajo, menos circo. Fíjate qué revolucionario. Hace unas semanas me escribió Caleb, el chico que consiguió la beca completa para Georgia Tech. Ya está en segundo año y anda metido en un proyecto de ingeniería mecánica con drones autónomos. Me dijo que había oído que me había ido y quería saber si estaba bien. Le respondí que estaba mejor que bien. Y él me contestó algo que me golpeó de una manera rara. Me alegro. Merecías algo mejor que ese lugar. Que te lo diga un veinteañero pega distinto. Porque no viene maquillado con política ni con protocolo. Viene limpio, directo, como una verdad pequeña que nadie con cargo quiso pronunciar cuando tocaba. Cuando un chaval de 20 años ve más claro que toda la junta, ya me dirás quién estaba fingiendo madurez y quién la tenía. Uf, eso dolió más que muchas reuniones, porque era verdad y además era simple. Verano, unos meses después. Otra cosa interesante, una antigua compañera me dijo que Hadley se movió discretamente a otro cargo dentro del distrito durante el verano. Nadie confirma si fue reasignación o salida voluntaria, pero el timing huele raro, la verdad. Y al parecer, el nuevo director ya ha hablado con la junta sobre ajustar de verdad la escala salarial de los profesores. No sé si eso llegará a alguna parte. Ojalá sí. Lo digo en serio. Porque allí siguen quedando docentes muy buenos. Gente que no debería tener que esperar a que una catástrofe pública les confirme lo que llevan años valiendo. Si ahora sí se puede hablar de ajustar salarios, entonces antes también se podía. Solo que no les daba la gana. Rashomon administrativo. Ayer imposible. Hoy lo estamos revisando. O sea, ayer sí había margen y solo faltaba vergüenza. En cuanto al club de robótica de mi antigua escuela, por lo que sé, sigue muerto. Nadie lo retomó. 22 chavales que tenían algo de verdad después de clase, algo que les enseñaba a resolver problemas, a trabajar en equipo, a construir, a equivocarse y volver a intentarlo. Y todo eso desapareció porque el centro no fue capaz de conservar a un solo profesor. Eso todavía me duele. No el marcador. No Hadley. No siquiera la oferta tardía. Eso. Los chicos sin taller. Los chicos sin espacio. Los chicos perdiendo un sitio donde eran buenos en algo. Ahí está la herida, no en tu ego, en esos críos a los que les arrancaron el sitio justo porque los adultos jugaron a ser listos con el dinero. Sí, eso sí me toca. Lo demás era miseria previsible. Ellos no. No me arrepiento de haberme ido. Ni un poco. Le di a esa escuela todo lo que tenía durante 12 años, y cuando pedí algo a cambio, me señalaron un marcador y me insinuaron que debía sentirme agradecido por seguir sacrificándome. Así que me fui a un sitio que no confunde dedicación con desesperación. Pero sigo pensando en los chicos de robótica. Me pregunto qué hacen ahora después de clase. Me pregunto si siguen construyendo cosas en su tiempo libre. Me pregunto si alguno llegará a ser otro Caleb y si tendrá a alguien en su esquina cuando pase. Porque esa es la parte que más pesa. No que yo me fuera, sino la lección asquerosa que la escuela estaba dando sin querer. Trabaja bien, calla, da más de lo que te piden, y terminarán tratándote como si fueras infraestructura.
Yo no podía seguir enseñando eso con mi propia vida. Entonces, en el fondo, admites que irte a mitad de curso fue irresponsable. Los alumnos pagaron el precio de tu decisión. Bonito, Trap. No cuela. Los alumnos pagaron el precio de años de mezquindad ajena, no de que yo dejara de poner la espalda. Así que si alguien me pregunta si hice bien al marcharme a mitad de semestre o si debería haber aguantado hasta el final del curso, mi respuesta sigue siendo la misma. Yo ya había aguantado 12 años. 12. No abandoné a esa escuela. Esa escuela llevaba años abandonando a gente como yo.